Y es que aquí quiero ser muy claro. No digo que los empleos se vayan a perder, pero sí que estos puestos de trabajo están en áreas de mayor riesgo, por cierres derivados obviamente por la pandemia, y que obviamente hacen un daño inmenso a nivel social. Ahora bien, a nivel nacional está claro que el panorama no es muy distinto. Las consecuencias del parón de las economías, las consecuencias del parón de las mayorías, las consecuencias del parón en la mayoría de las actividades las consecuencias del parón en la mayoría de las actividades del país en los pasados meses, las consecuencias del parón en la mayoría de las actividades del país en los pasados meses han terminado golpeando a miles de empresas, por ende a miles de colombianos que hoy en día perdieron su empleo. Con una tasa de desempleo que en su momento más agudo alcanzó una cifra del 19,8%, Colombia se consolidó no solo como uno de los países con los mayores niveles de desempleo de América Latina, sino como el país donde la pandemia ha tenido los mayores impactos sobre el mercado laboral. Este lugar que ocupa Colombia no es nada deseable, pues esta es una de las regiones con las más altas tasas de desempleo e informalidad, y con una de las zonas del mundo con los empleos perdidos por cuenta de la crisis generada por el coronavirus. En todos los países el desempleo se ha disparado. A doble dígito, pero no a los niveles de Colombia. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Colombia ya era el país con la tasa de desempleo más alta y su mercado laboral ya venía bastante débil incluso antes de la pandemia. Recordemos que el nivel de desempleo anterior a la pandemia ya era de 2 dígitos, con el 10,8% de su población. Ahora la reducción de la mayoría de los empleos en promedio en los mercados laborales evaluados fue ocasionada directamente por la reducción de la mayoría de los empleos en promedio en los mercados laborales que se evaluaron fue ocasionada directamente por las restricciones sectoriales producto de la política de aislamiento. La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha golpeado de frente a la economía colombiana. Un informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas reveló los preocupantes números que manejó el país en materia de desempleo durante los últimos meses del presente año, en el cual se vio un aumento de la cifra de colombianos desocupados, donde cerca del 4,9% de puestos de trabajo millones de puestos de trabajo se perdieron, representados en una tasa de desocupación total del 21,4% como consecuencia de la pandemia y las medidas de aislamiento en la economía nacional. Ese efecto causa grandes preocupaciones para el gobierno nacional y obviamente que para los académicos. Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, señala que la cifra de desempleo es preocupante no solamente por el tamaño de la cifra, sino porque no se percibe una trayectoria de correlación, sino porque no se percibe una trayectoria de corrección de los indicadores que permitan pensar en un mejor futuro en el corto o mediano plazo. Estas medidas, aunque valiosas para salvaguardar la vida de la ciudadanía, causaron un deterioro en la economía del país, que, como expresa Arévalo, los avances que han tenido el país en términos de recuperación de pobreza y pobreza extrema, así como la corrección de desigualdad, se pueden perder. Y es que la pandemia sigue dejando secuelas en la economía, y por ello 37,000 empresas tuvieron que decirle adiós a sus negocios
en Bogotá. La pandemia sigue dejando secuelas en la economía y por ello 37.000 empresas tuvieron que decirle adiós a sus negocios en Bogotá, solamente en la capital del país. La Cámara de Comercio de Bogotá indicó que desde enero del 2020 se liquidaron 37.000 empresas, de las cuales el 99% son MIPYMES. Entre enero y agosto se liquidaron los sectores más afectados por la pandemia son las tiendas, los bares, las peluquerías, el comercio, servicios, industria y construcción. Esto es calificado por algunos medios de comunicación como la crisis de desocupación más preocupante que haya vivido Colombia en toda su historia. Uno de esos medios es la FM, que publicó como el nivel de desempleo actual. Uno de esos medios es la FM, que publicó como el nivel de desempleo. Uno de esos medios es la FM, que publicó como el nivel de desempleo ha superado al que vivió el país durante la crisis de los 90, en el que el desempleo llegó al 20,5%, superado por los resultados del mes de mayo. También se destaca cómo la desocupación en las zonas urbanas ha crecido de manera considerable, pues en mayo la cifra llegó en mayo del 2019 la cifra era del 11,2% y que tras la crisis pasó al 24,5%. Esto es bastante alarmante. Ahora debemos entender que eso pasó en los primeros meses de la contingencia. Los últimos acontecimientos es la puesta en marcha de una reapertura gradual de los sectores productivos de la sociedad, con el fin de darle cabida a la recuperación gradual de los empleos. Para darle así una recuperación gradual de los empleos. Aquí entonces el panorama empieza a cambiar y a tener un lado mucho más positivo que hace apenas unos meses. La reactivación paulatina de las economías se dejó ver ya en el mercado laboral del país, alrededor del cual, si bien la tasa de desempleo que en mayo fue del 21,4%, es decir, la más alta registrada, el número de ocupados en el quinto mes del año subió en comparación con el mes inmediatamente anterior. Así lo evidencian las cifras presentadas por el DANE, según las cuales mientras que en abril el número de ocupados cayó a 16,5 millones de los 21 que ya habían, la cifra de ocupados fue de 17 personas, es decir, hay menos personas trabajando. La reactivación paulatina de la economía se dejó ver en el mercado. La reactivación paulatina de la economía se dejó ver ya en los mercados laborales del país, alrededor del cual, si bien la tasa de desempleo en mayo fue del 21,4%, el número de ocupados para este quinto mes subió en comparación con el mes inmediatamente anterior.